Vamos a básicamente leer, porque la palabra es la que habla por sí sola. Solo voy a dar unos puntos o reseñas, pero me encantaría básicamente solo leer para que la misma palabra nos energice. Solo me gustaría comenzar con la introducción, con este pensamiento, y voy a traer, se podría decir algo del mundo para poder tener algo visual en nuestra mente. Como cuando un superhéroe, ¿se han fijado cuando los superhéroes cambian la vuelta? Y en la vuelta ya están disfrazados, si se podría decir, o ya están cambiados con sus poderes. Les traigo esta imagen, les voy a decir en un momento breve, porque muchos de nosotros somos visuales. Yo soy visual. Ah, y así como esta imagen que es en el mundo, para que nosotros veamos, así como el superhéroe en la película cambia rápidamente, da la vuelta y en ese momento sus poderes o su disfraz, si se podría decir así, es cambiado. Cantamos hoy en la alabanza que dice, y en la cruz su amor Jesús, en la cruz su amor Jesús mostró, y de gracia al hombre revistió. Con este pensamiento, con esta introducción quiero comenzar y de ahí es prácticamente la palabra. Dice, en la cruz su amor Jesús mostró. Y en ese momento en la cruz es lo que les quiero poner, aunque nosotros sabemos que Jesucristo estuvo en la tierra, debajo de la tierra o sepultado 3 días y 3 noches, pero en ese momento fue todo lo que pasó. El misterio se abrió, entonces dice, y de gracia nos revistió. En ese momento en el cual Jesucristo muere, el cumplimiento de la gracia fue. Y en nuestras vidas nos revistió de gracia. Por eso les dije, hace sentido ahora el ejemplo que no es bíblico, pero quería básicamente enfatizar ese momento en el cual, aun cuando Jesucristo dijo consumado es, en ese momento Jesucristo con su amor y con el poder y la voluntad de Dios, en ese momento pasa esa gracia y nos reviste en ese momento a todas las personas que iban a creer, inclusive a nosotros. Acordémonos las palabras de Jesucristo que dice, por la palabra de ellos van a creer. Y por el sacrificio de él muchos iban a ser salvos. En ese momento Jesucristo como ese remolino, si se podría decir, nos revistió a todos de gracia, nos revistió a todos del favor divino del Padre Celestial, con este pensamiento que realmente es poderoso y vemos en ese momento, en un segundo, donde la gracia finalmente se abre o se culmina y más después se da a conocer con Pablo, lo entiendo, pero ese es el momento donde realmente Jesucristo da la voluntad y el deseo de Dios en revestirnos a todos en ese momento en la cruz. Vamos a Hebreos. Vamos a comenzar en Hebreos y solo dejen el dedito ahí en Hebreos porque vamos a regresar siempre a él. Vamos a comenzar en Hebreos. Voy a ir diciendo versículo tras versículo en caso de que me quieran escuchar o escribir. Unos los voy a resaltar y otros solo de acuerdo a lo que leamos la misma palabra lo va a decir. Por eso les dije, no quiero añadir nada porque la palabra misma energiza cuando lo leemos en todo su contexto. Vamos a Hebreos capítulo 7 y vamos a leer del 11 al 28. Les voy a ir diciendo el versículo que voy a ir leyendo porque también es una versión diferente y así me pueden acompañar o escuchar de acuerdo a lo que ustedes gusten. Vamos a comenzar con Hebreos, el capítulo 7 y el 11 al 28. Antes de proseguir, solo quisiera añadir el resumen de alguna de las cosas. Antes, la única persona que podía ver la gloria de Dios era el sacerdote. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar y ver realmente la gloria de Dios porque aún tenían un velo donde nadie podía entrar, solo el sacerdote designado. Solo él podía ver la gloria y los demás que estaban esperando afuera del templo, ellos estaban esperando la respuesta del sacerdote, porque el sacerdote era el único que realmente tenía ese acceso. Gracias al sacrificio de Jesucristo es donde dice que ese velo fue quitado
porque porque ese era el velo que solo al sacerdote le pertenecía, pero el velo o la cortina que dividía a Dios y al hombre, porque hasta ese punto nadie podía realmente ver la gloria de Dios. Pero ahora podemos ver que ese velo del templo o esa división que estaba donde nadie más podía acercarse es anulada. Entonces son una de las cosas que vamos a ver hoy. Pero vamos al 11. Dice, la ley se entregó al pueblo bajo el sacerdocio de Leví. Por eso les hablé un poquito del sacerdocio. Bajo el sacerdocio de Leví, pero la gente no podía perfeccionarse espiritualmente por medio de ese sacerdocio. Era necesario que apareciera otro sacerdocio, pero no como el de Aarón, sino como el que tiene Melquisedec. Cuando cambia al sacerdote, cambia también la ley. Pero todo esto decimos con referencia a Jesucristo. Él no es descendiente de Leví y nadie de su tribu sirvió como el sacerdocio en el altar. Está claro que nuestro Señor era descendiente de Judá, pero Moisés no dijo nada acerca de este sacerdote, de los sacerdotes que fueran descendientes de Judá. 15. Todo se aclara cuando aparece Jesús, que es sacerdote como Melquisedec. O de acuerdo a la orden, dice, de acuerdo a la orden de. En su versión dice así, de acuerdo a la orden. Jesús no fue designado sacerdote por voluntad humana, sino por el poder de su vida indestructible. Y cuando dice su vida indestructible, no está hablando al Jesús que murió, sino después de la vida. Porque aún Jesucristo dijo, y el que vuelva a tener vida no morirá jamás. O el que tenga vida no morirá jamás. Entonces, cuando dice por el poder de su vida indestructible, está hablando del sacerdocio cuando Él se presentó. Sigamos. 17. Porque se da testimonio de Él. Eres sacerdote para siempre, tal como fue Melquisedec. 18. El mandamiento queda anulado por débil e ineficaz. Ineficaz. Pero la ley no podía hacer nada perfecto, pero ahora se nos da una esperanza nueva por la que podemos acercarnos a Dios. 20. Es muy importante notar que Dios también hizo una promesa cuando nombró a Jesús como sumo sacerdote, pero no hubo una promesa alguna a otros sacerdotes. En cambio, Jesús llegó a ser sacerdote como una promesa de Dios, quien dijo, el Señor ha hecho una promesa y no cambiará de opinión. Tú eres el sacerdote para siempre. Eso quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su gente, su pueblo. Y en otra versión dice su familia. Igualmente habían muchos sacerdotes, por cuanto uno de ellos moría, no podía seguir a cargo. Pero Jesús vive para siempre, nunca dejará de ser sacerdote. Entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Que por medio de Él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos cuando se presentan ante Dios. Voy a enfatizar el 25. Una de las razones que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el trabajo de Él, es lo que Él dijo y declaró en Juan. Va a venir el consolador que los va a revelar, que los va a consolar, que los va a guiar, que les dirá cómo caminar. Entonces puede salvar siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos. El propósito de un sumo sacerdote, el cual podía realmente acercarnos a Dios, era no solamente la muerte misma, sino el capacitarnos y ayudarnos en el camino a conocer al Padre y llegar hacia Él. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, por la función que Él hace como sacrificio, como un sacrificio pascual o como alguien que nos presentó a todos para tener una relación como de un padre a hijos. Esa es la importancia del sacrificio de Jesucristo en su verdadera esencia.
Entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos, la función del consolador, para ayudarlos cuando se presentan ante Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cualquier momento ir a Dios. Jesús es la clave del sumo sacerdocio. Jesús es la clave del sumo sacerdote que necesitamos. Tenemos que admitir que es una necesidad de tener un Salvador y Señor. Y Él es nuestro sacerdote. Dice, Jesús es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Es santo y no ha hecho nada, y Él no ha hecho nada malo. Es puro y no se deja influenciar por los pecadores. Ha sido elevado a los cielos y no es como cualquier otro sacerdote. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio todos los días, primero por sus propios pecados y luego los pecados del pueblo. Pero Jesús no necesita hacer esto. Él ofreció un solo sacrificio una sola vez y para siempre. 28. La ley establece sacerdotes humanos con la misma debilidad de la gente. Pero después de dar la ley, Dios hizo la promesa de nombrar un sumo sacerdote, su Hijo, quien fue hecho perfecto para siempre a través del sufrimiento. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que las hierbas amargas eran la representación del sufrimiento? Él sufrió por nosotros. Él fue hecho, y dice, este pan es partido, o este cuerpo es partido por nosotros. ¿Se acuerdan cuando él dijo eso? Vamos a poner el dedito, como les digo, aquí en hebreo. Vamos a regresar porque es mejor leer la palabra que 1000 palabras que yo les pueda dar. Vamos a Isaías 53, 1 al 12. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién realmente creyó lo que oímos? Creo que la Reina Valera dice, ¿quién creyó a nuestro anuncio o a lo dicho? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Es una pregunta. Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura. Está hablando de Jesucristo y está hablando de quién era él y va a decir el propósito de él, en caso de que muchos no supiéramos de quién se hablaba. Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para fijarnos en él. No había en él nada atrayente como uno que le gusta. 3. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores, conocedor del sufrimiento. Está hablando en los momentos que pues él tuvo que tomar la copa o esos momentos amargos. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento y como alguien a quien nosotros evitamos o evitan. Era como a quien alguien evita. Lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó todos nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado y golpeado y afligido, en realidad el traspasado fue debido y un hecho por nuestra rebeldía. Fue mayugado por nuestras maldades. Por las maldades que nosotros hicimos, y el castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanos, y las cosas que Él hizo no fue un castigo, sino por nuestra salvación. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó o puso en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. En ese momento que él estaba sufriendo ese trago amargo, no dijo nada.
Permaneció en silencio como cuando lleva a un cordero al matadero o como cuando una oveja guarda silencio ante los que los trasquilan. De que lo arrestaron y lo condenaron, se lo llevaron. ¿Y quién le importó lo que le iba a pasar? Hace la pregunta, ¿y a quién le importó lo que le iba a pasar en ese momento? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, quiere decir, lo mataron, ¿verdad? Lo mataron por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de los criminales y en una tumba de ricos, aunque él nunca fue violento y no hubo engaño en él, o no engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de él. Después de que sufrió todo eso, verá todas las personas que creyeron a través de este sufrimiento de sus descendientes o por medio del sacrificio, ¿verdad? Y la voluntad del Señor prosperará a través de él. ¿Se acuerdan de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? La voluntad de Dios va a prosperar a través de él. Después de este terrible sufrimiento, él verá la luz, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó, todo lo que sufrió en ese momento. Habrá dicho y ve a cada uno de nosotros y dice, vale la pena. Mi siervo siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de todos ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y comparta el botín con todos los poderosos, porque él se entregó voluntariamente a la muerte. ¿Se acuerdan que dice, nadie quita mi vida, pero yo la doy? Aun cuando va ante Caifás, Anás y todos ellos, le dice, tú no tienes potestad de mi vida, le dice a uno de ellos. Si yo no te entierro mi vida, tú no me podrías matar. Dice, aún el que me ha entregado tiene más culpa que ti, pero le dice, tú no me puedes quitar la vida si no quisiera yo darla. Pero dice, porque él se entregó voluntariamente a la muerte, fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora él está ante mí intercediendo por todos. Qué sacerdote, ¿verdad? Vemos que la tarea del sacerdote era traer un sacrificio para él mismo y para presentar al pueblo santo. Jesucristo, siendo como un sacerdote, él también tenía que presentar un sacrificio y se trae él como sacerdote. Por eso se llama sumo sacerdote, porque él no era por él mismo, sino aún por todo lo que él iba a representar. Él, siendo el sumo sacerdote, trae su vida para representación de todos. Qué magnífico, ¿verdad? Porque el sacerdote tenía que traer, ¿se acuerdan que leímos el sacrificio? Él se ofreció como sacrificio, el sacerdote dijo, aquí estoy para presentar a mi pueblo. Cuando dice mi pueblo, creo que sé que lo que ustedes lo entienden, en el sentido todos los que iban a creer a través de su nombre. Regresemos a Hebreos 9:1 y vamos a leer desde el 1. 9:1, vamos a leer desde ahí hasta terminar. El primer pacto tenía reglas para el culto y un lugar de adoración aquí en la tierra, que era una carpa. El primer cuarto de la carpa se llamaba el lugar santo, donde estaba el candelabro y la mesa y el pan que se dedicaba a Dios. Vemos acá que dice el lugar más santo, había el pan que se dedicaba a Dios y habían cosas similares o el resamble de lo que Jesucristo iba a hacer. Acuérdense que también el sacrificio, cuando Él dio su vida, Él lo presentó en el lugar más santo de lo santo y en lo alto que es hasta arriba de nuestro Padre Celestial, ofreciéndose Él como cuerpo y como pan para nosotros. Si le ponemos atención a cada palabra, podemos ver la obra de Jesucristo y cada cosa fue consumada en una forma perfecta. El primer cuarto era la carpa y se llamaba el lugar santo. Nosotros fuimos presentados hasta arriba,
donde estaba el candelero y la mesa y el pan que se dedicaba a Dios. ¿Qué es lo que se dio? ¿Qué es lo que se presentó a Dios? Jesucristo se presenta como sacrificio grande y nos presenta a nosotros como lo más santo de los santos. Donde estaba el candelero, detrás de la segunda cortina había un cuarto llamado el lugar santísimo. Allí estaba el altar de oro y el quemar incienso en el cofre sagrado cubierto de oro donde guardaban el antiguo pacto. Dentro del cofre que había un recipiente de oro con maná. ¿Se acuerda que hablamos del maná antes? Del pan con maná. Vamos a ver, con maná. La vara de Aarón que había retoñado y las tablas de piedra. ¿Se acuerda cuando dice la vara de Aarón que había retoñado? En Isaías leímos que él era como el retoño. Todo esto tiene suma importancia en el sacerdocio de Jesucristo hacia nosotros, porque él fue el primero en todo. El retoño quiere decir algo que sale apenas. Entonces Jesucristo, cuando todo pasó, eso fue el comienzo de todo, como una plantita que apenas sale, pero cuando ya sale de todo, boom, vemos que florece en su totalidad. Dice, y ahí estaba el retoñando. Dice, la vara de Aarón que estaba retoñando y las tablas de piedra, donde estaban escritos los 10 mandamientos del pacto. Sobre el cofre ubicado sobre el lugar del perdón estaban los querubines y que estaban mostrando el resplandor de Dios. Sin embargo, ahora no es el momento de extendernos en estos detalles. Una vez colocadas estas cosas en el lugar, los sacerdotes entraban en el primer cuarto de la carpa para redimir culto o adoración a Dios, pero el segundo cuarto solo podía entrar el sumo sacerdote. Para entrar ahí debía llevar sangre para ofrecerla por sus propios pecados. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando leímos que la sangre porque era necesaria y la sangre la habían puesto en unos buckets, los habían puesto en como unos huecalitos para usar esa misma sangre y poner en el dintel. Entonces aquellos también tenían que ofrecer esa sangre por protección no para limpiar, sino solo para cubrir. Por todos los del pueblo que cometía sin darse cuenta que estaban pecando, por todas las cosas que ni ellos sabían. El Espíritu Santo quería darnos una enseñanza utilizando estos dos cuartos separados. Lo que enseñaba es que mientras existía el primer cuarto, el camino del lugar santísimo no estaba abierto. Aquí está la pared ¿se acuerdan el velo? Y cuando mencionan que había un velo de la separación en lo que no podíamos acercarnos más. Aquí está hablando el primer cuarto y el segundo cuarto. Había algo que separaba y no permitía a los demás entrar a la santidad. No permitían conocer más. Era realmente, y dice, lo que nos enseña es que mientras existía el primer cuarto, el camino al lugar santísimo, mientras que existía esta división, el camino al lugar santísimo no estaba abierto. Todo esto ahora es un ejemplo para nosotros que demuestra que las ofrendas y los sacrificios no eran capaces de purificar, que estas ofrendas, ¿verdad? No eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban de esta manera. Esas ofrendas y sacrificios tenían que ver solo con asuntos de comida, bebida, ceremonias de purificación. Todas esas cosas que antes hacían solo tenían que ver ¿qué? Con ofrendas. Ofrenda quiere decir algo que yo hago, un voto que yo hago, un fruto que yo hago, o hago una cosa que yo hago para demostrar algo. Y dice, todas estas cosas solo ofrecían ¿qué? Ofrendas de sacrificio, asuntos de comida, bebidas y ceremonias de purificación. Algo que según nosotros hacemos para presentar a alguien más puro o pensamos que Dios va a escucharme mejor por una ceremonia que hago. Como quitando la importancia del sumo sacerdote y yo tengo que hacer la extra mía para presentar a alguien más puro o más acepto a Dios. Esas ofrendas solo eran sacrificios y rituales. Eran solo reglas que servían únicamente hasta que Dios estableció un nuevo orden. Tenemos un nuevo orden, tenemos un sacerdocio.
todos nosotros, todos, cada uno de ustedes, niños, ustedes son la justicia de Dios, ustedes son los santos de Dios. No hay otra cosa que nosotros como papás puedan traerlos a ustedes más santos o más aceptos a Él. Es Cristo. Pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote, ahí mismo la palabra se explica. Pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote de las bendiciones que nos ha llegado ahora. Cristo no presenta servicio en una carpa en la que se servían aquellos sacerdotes, sino un lugar grandioso y perfecto, no hecho por seres humanos, no ni rituales, ni nada que un humano diga que pueda hacer, ¿verdad? Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo, quitó esa pared que nadie más podía, solo era sacerdote y estaba ahí, si no se moría. Quitó esa división que no podía acercarse uno más a nuestro Padre Celestial, quitó eso. Y dice, y Cristo entró una vez y por todas para siempre al lugar santísimo, no ofreció la sangre de chivos ni de becerros, sino su propia sangre. Y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Quitó el poder del diablo, quitó todas esas cosas que no permitían que fuéramos limpios. Es cierto que la sangre de los chivos y los toros y las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que estaban limpios y los limpiaban nada más por fuera, porque esa no era capaz de quitar lo que se había dado en Adán. No era capaz de eso. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Santo, el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestras conciencias del mal que hemos hecho para que si podamos adorar a Dios y para que de esta forma, podamos adorar al Dios viviente. Eso es tener una limpia conciencia, que no hay nada que me culpe, que no hay nada que diga, ahora Dios me ve menos, ahora necesito hacer algo más para ser acepto. Esa es la limpia conciencia, en saber y reconocer que el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es suficiente para que toda mi vida tenga un Padre que me ama, que me cuida y lo que quiere guiarme. De manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrá para siempre lo que Él ha prometido. Ustedes tienen para siempre lo que Él ha prometido. Simple, solo es de aceptarlo. Porque Cristo murió para liberarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el pacto antiguo, cuando la ley los acusaba. Cuando un hombre muere, deja un testamento, pero para que se pueda cumplir es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Un testamento no puede entrar en vigor o efectividad mientras que viva el que lo hizo, sino solo cuando él haya muerto. 18. Por esa razón también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento de sangre. Esta es la razón. Muchas veces decimos, ¿y por qué tanta sangre? Hemos preguntado eso en diferente, ¿verdad? Y 19 otra vez. Primero Moisés les anunció el mandamiento, 18. Por esa razón también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento por sangre. ¿Cuál es la razón? Para que al final hubiera un sacrificio mayor que a través de la sangre del Cordero Perfecto pudiera limpiarnos. Ese era el fin. Vemos que Dios no hace nada por la azar. Estamos en Hebreos 9:18, sé que puede ser que la versión sea un poco diferente. Por esta razón, esta es la razón ahora que estamos viendo que también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento de sangre. Primero Moisés le anunció los mandamientos, la ley al pueblo. Después mezcló con agua y sangre de terneros, mezcló con agua la sangre de los terneros y cabras. Vemos que toda la Biblia habla de agua y sangre. Aún en Juan dice, y estos son el testimonio que da, agua y sangre, agua y sangre. Vemos elementos que son importantes. Aún cuando Jesucristo muere y dan cuenta que ya está muerto, sale de su costado agua y sangre. Esos son los que dan testimonio de mí. ¿Qué de testimonio le dieron?
desde la ley, que fue establecido con agua y sangre, y el testimonio que pues a través de su muerte. Estos son los que hablan de mí, si se podría decir de otra manera. Moisés dijo, esta es la sangre que confirma el pacto que Dios les manda a obedecer. Igualmente Moisés roció la sangre sobre la carpa sagrada, sobre todo lo que iba a utilizar. Moisés entonces pone la sangre así como al principio que se van, pero en la carpa, que quiere decir o cortina o velo, tenía que rociar sangre. Entonces, cuando Jesucristo muere y vemos la sangre que es derramada por nosotros, eso quiere decir que fue rociada o fue dada por nosotros. Y Dios vio eso, vio esa sangre que fue derramada, así como estamos leyendo lo que hacía Moisés en este lugar. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre. Aquí está la razón, por mucho que a veces decimos por qué sangre. A veces no entendemos por qué tenía que derramar sangre o cuál era el objetivo. La ley dice que casi todo debía limpiarse y la otra versión dice purificarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Estas eran copias de las realidades que están en el cielo y que tenían que limpiarse con los sacrificios de animales, pero las realidades del cielo exigen mejores sacrificios. Dice, pero la realidad de arriba, donde está el Padre, exigía un mejor sacrificio. Porque Cristo no entró al lugar santísimo hecho por los hombres, que solo es la copia de lo verdadero, sino al cielo, y está presente ahí, delante de Dios, para pedir a nuestro favor. 24. Pero Cristo, el sacrificio de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, no entró al lugar santísimo hecho por los hombres, sino, aunque esto era la copia de lo verdadero que iba a venir, sino que fue al cielo y ahí está presente delante de Dios para pedir a nuestro favor. ¿Cuál es el objetivo del sumo sacerdote? El objetivo no era nada más para decir, ok, Natalia, para que tengas salvación, ok, Margarita, para que el Espíritu Santo te guíe, sino para ayudarnos. Hemos visto eso en la palabra mucho. ¿Para qué dijo? Para pedir a nuestro favor. Quiere decir que todo lo que Jesucristo hizo, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, la función de Jesucristo como Señor es ayudarnos, interceder por nosotros. Es el sumo sacerdote, el que siempre nos va a dirigir por sus logros a través de Dios. Esto es importante saber, porque muchas veces el ser humano piensa de que de momento que confesamos, si hago algo malo, Dios se va a apartar de mí y que ya la santidad la perdí y que estoy en problemas. Son cargas que ponemos y no vemos la realidad de lo que dice la palabra. Aquí dice que el sumo sacerdote era para siempre interceder a nuestro favor. ¿Qué quiere decir a nuestro favor? A nuestro beneficio, a lo que me va a edificar, a lo que me va a construir, a lo que me va a ayudar a conocer quién es mi Padre y por qué el sumo sacerdote tuvo que morir. Y siempre me va a tener esa limpia conciencia de decir, yo estoy siempre limpia ante mi Padre. Es una gran diferencia, ¿sí o no? Ver por qué la necesidad de un Salvador y un Señor. Y delante de Dios para pedir a nuestro favor. Cristo siempre como somos sacerdotes, su sacrificio siempre va a estar a nuestro favor. Cristo se ofreció 25, para los que están ahí conmigo, 25, Cristo se ofreció a sí mismo, pero no muchas veces como lo hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra, que lo tenía que pedir aún por los pecados que ni sabían. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez el sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sangre ajena. No era ni él, ¿verdad? Si así fuera, así como Cristo habría tenido que sacrificar muchas veces a alguien, ¿verdad? Desde la creación del mundo. Pero él vino en estos últimos tiempos y se ofreció una vez por todas. Cristo se ofreció una vez por todas, sacrificándose a sí mismo para acabar así con el pecado. Todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. También Cristo se sacrificó una sola vez para perdón de pecados de muchos. Él vendrá la segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que aman su venida. A los que aman su venida.
Él se sacrificó por perdón, para perdonar, para que nosotros tuviéramos ese perdón. Vamos a seguir en Hebreos. Vamos a saltarnos al 10. Y dice, Él vendrá por segunda vez para no ofrecerse, sino para los que aman su venida. 10. Vamos a leer del 1 al 18. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegaría en el futuro. La ley era la sombra. ¿No? Corintios dice, si el viejo pacto tuvo gloria, apenas, ¿verdad? Mucho mayor, dice el otro. La ley no es verdadera. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición porque exige a la gente que obedezcan los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo estos sacrificios, siguen ofreciendo estas ceremonias y estos votos, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Si la ley pudiera hacer entonces todas estas cosas ya hubieran sido limpios, pero no podía limpiar ni acercarse a ellos. ¿No se sentirían culpables de sus pecados y sacrificios si ya hubieran dejado de ofrecer esto? Pregunta, ¿verdad? Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados. El sacrificio era tengo que hacerlo porque he pecado y pues tengo que acercarme a Dios porque si no hago este sacrificio entonces no soy puro por fuera. Entonces eso les acordaba que no es que eran limpios o que iban a ser limpios por fuera, sino que al contrario, que necesitaban ser limpios. Porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Pero el sacrificio de Jesucristo no nos acuerda a nosotros nuestro pasado, sino siempre nos acuerda a nuestro presente. Es diferente, es lo que quiere decir, en contraste de. Por eso cuando Cristo vino al mundo, dijo, tú no quieres sacrificios, ni ofrendas, ni votos, ni rituales, sino que has preparado un cuerpo para mí. A ti no te gustan los sacrificios de animales muertos o quemados, ni los sacrificios que ofrecen por los pecados. Entonces dije, aquí estoy, Dios. En el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú querías que hiciera. Cristo comienza diciendo, no te agradan los sacrificios ni las ofrendas, tampoco te gustan los sacrificios de animales muertos, ni quemados, ni los sacrificios que ofrecen por los pecados. Aún todos estos sacrificios que ordena la ley, que solo hacen fuerza por fuera. Eso quiere decir los rituales. Luego añade, aquí estoy, Dios. En el libro de la ley está escrito acerca de mí, vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por un único sacrificio, el de Cristo. Nada más. Una vez por todas y uno nada más. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Oigan bien, el sacrificio de Cristo nos hace santos. No, vos sos santo por el sacrificio de Cristo. Vela, vos sos aceptas por el sacrificio de Cristo. No hay nada ceremonial, nada que te va a acercar más a Dios. No hay nada en que nosotros le podemos ayudar a eso. Todos los días los sacerdotes celebran servicios religiosos. 11. Pueden leer conmigo para que vean que no estoy añadiendo la palabra. Él cumplió lo que Dios quería una vez por todas. 10:11. Todos los días los sacerdotes celebraban servicios religiosos, rituales y hacían cosas para hacer que la gente fuera más aceptada o que ellos pensaran de que algo ellos podían ayudar para ser más vistos. Otra vez ofrecen los mismos sacrificios y nunca podían poder quitar los pecados. Pero Cristo se ofreció una sola vez, pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios,
Ahora Cristo está esperando que Dios ponga a sus enemigos bajo su poder. 14. Con una sola ofrenda. Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica. Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica. Tenemos que creer esto, porque vamos ahí. La sangre de Jesucristo nos ha hecho dignos. Y cuando la palabra dice que tenemos que ser dignos, es que tenemos que aceptar sin nada de que nos contamine la conciencia de lo que Dios está diciendo en este momento. Con una sola ofrenda, Cristo ha hecho perfectos, una sola ofrenda, una vez por todas, en todos los tiempos, con una sola ofrenda. Cristo ha hecho perfectos a todos los que purifica. Gloria a Dios. El Espíritu Santo también nos testifica de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego dice, nunca más me recordaré de sus pecados y sus maldades. 18. Una vez que todo haya sido perdonado, no hay necesidad de sacrificios. No hay necesidad de servicios religiosos, no hay necesidad de votos, no hay necesidad de otra cosa que no sea el sacrificio de Jesucristo realizado santo y perfecto en cada una de sus vidas. Amén. Esa es la verdad. Ese es el poder del sumo sacerdote, que es suyo también. Sigamos acá. Primera de Pedro 2:24. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. Ok, primera de Pedro, dijimos 2:24. Dice, en la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo, para apartarnos de ellos, para que vivamos como le agrada a Dios. Esto pareciera ¿cómo le agrada a Dios? Hemos visto lo que le agrada a Dios, que aceptemos el sacrificio de Jesucristo como sumo sacrificio en mi vida. Eso es lo que le agrada a Dios, porque no estamos hablando, es cierto, la obediencia es importante porque cuando yo amo a Dios lo honro. Pero aquí no está hablando de obediencia, está hablando de aceptar completamente la voluntad de Dios, que era que su Hijo muriera por mí, para que tuviera un sacrificio santo y perfecto en mi vida y pudiera Él fluir completamente a través de su Hijo en una ayuda, guía y revelación con Él. ¿Cuál fue la voluntad? Que todo hombre fuera salvo y conociera la verdad. Como vuelvo y repito, no estoy diciendo que no vamos a hacer caso a la palabra, pero muchas veces la gente quiere pensar de que dice, oh, Dios le agrada esto, y estamos hablando que Dios no quería sacrificios, ni rituales, ni nada de eso. Estamos hablando de aceptar el sacrificio que nos hace santos y perfectos. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados y en su propio cuerpo para apartarnos de ellos, para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas, ven que el contexto lo dice, no estoy inventando, el mismo contexto está diciendo del mismo versículo de qué está hablando. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanos, completos, perfectos. Por el sacrificio de Él, quitó todo lo que tenía que quitar y ahora están cerca de Él, y lo que le agrada a Dios es que ustedes lo acepten y lo crean. Es lo que le agrada a Dios. Es lo que a Él le contenta, de que el sacrificio de su Hijo, nosotros seamos conscientes de que somos dignos, no por lo que hacemos, sino por lo que su Hijo hizo. Y vuelve acá, voy a resaltar esto. Y apartados de ellos, ¿de qué? De los pecados, para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados, completos. Qué gran énfasis. Vamos a Efesios 1. Vamos a leer el 6 y el 7. Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Gracias.
Dice, Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor. Dios nos eligió, ¿por qué? ¿Con qué propósito? Para honrarlo. Que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Y gratuitamente nosotros podemos adorar a Dios y honrarlo. La sangre de Cristo, la sangre que Cristo derramó en su muerte, la sangre que Cristo derramó en su muerte fue el pago, grábeselo, el pago, el rescate para librarnos de la esclavitud, es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Wow, ¿verdad? La sangre que Cristo derramó paga el rescate, nos libra de la esclavitud generosamente, gratuitamente. No hay nada que usted pueda hacer para acercarse más o menos a Dios porque es la sangre de Cristo. Y cada propósito es darle la gloria al sacrificio de Cristo, porque al darle la gloria al sacrificio de Cristo, ¿a quién le damos la gloria? A Dios. Aún Jesucristo cuando estuvo aquí dice, todo lo que yo haga y ustedes dan gloria a mí, se la están dando a Dios. No quiere decir que Jesucristo es Dios, sino si el que reconoce que yo fui enviado de Dios, quiere decir, y que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, cualquier cosa que tú creas a través de mis obras, estás dándole la gloria a Dios, dice, o a mi Padre, porque de Él fue el deseo. Es lo que está diciendo, lo que dice siempre Jesucristo a través de los evangelios. Colosenses 1, 12 al 14. Dará gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir herencia que tienen preparada para todos los que pertenecen a la familia de Dios y viven en la luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su amado Hijo, quien pagó el precio de nuestra libertad. Así tenemos el perdón de nuestros pecados. Con alegría darán gracias, dice, al Padre por considerarnos dignos. ¿Dignos de qué? De dar a su Hijo por nosotros. Considerarnos que nosotros merecemos eso y no lo merecemos por lo que fuimos o somos o hicimos o podemos hacer, sino por el hecho de su amor hacia nosotros. Dará gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir. Somos dignos. Tenemos que creer eso. No hay nada que derrote la palabra de Dios, que nos creamos no suficientes. Somos dignos. Y esa es la verdad que tenemos que creer y grabarnos para recibir los beneficios de lo santo y perfecto del sacrificio. Es decir, yo soy digno. Porque acuérdense que no es acerca de nosotros, sino acerca de lo que le agrada a Dios. Que lo que agrada a Dios es que creamos esta verdad. Somos dignos. ¿Por qué? Porque la sangre fue rociada. Por eso dice, fuimos comprados por su sangre. Es como decirlo, como que Jesucristo te hubiera rociado a ti la sangre, por decirlo así. ¿Se acuerdan que tenían que rociarla, verdad? Entonces esa sangre rociada es la que dice, somos comprados. Mi valor es la sangre de Cristo. Y dice, preciosa sangre, nosotros somos costosos porque representamos la sangre de nuestro Salvador. Por eso soy digno. Cada vez que nos miremos, ve a alguien digno, no por las cosas que hace. Soy digno de recibir las bendiciones, la libertad, la prosperidad financiera, la prosperidad de salud, la prosperidad de tu casa, la prosperidad de tu alma. Todo digno sos por la sangre de Cristo. Entonces el diablo va a querer, y ese es el problema, cuando la gente quiere hacer rituales, ceremonias y todo eso, se confunden ellos mismos porque piensan de que ellos van a hacer algo más para ser mejor o más dignos. Y ahí es donde ellos se confunden y creen que son menos. Pero nuestro estándar es la sangre de Jesucristo, porque eso nos hace dignos. Y es lo que le agrada a Dios, la voluntad de Dios, que la sangre de Jesucristo fuera nuestro rescate y nuestra libertad. Veamos esto. Para compartir herencia que tiene preparada para todos los que permanecen en la familia de Dios y que viven de acuerdo a la luz. ¿Cuál es la luz que está hablando? Porque a veces sacamos cosas fuera de contexto, ¿verdad? Lógicamente la palabra, pero ¿cuál es la luz exacta? Que Dios nos rescató. ¿Cuál es la luz?
De acuerdo, ¿cuál es la luz? De acuerdo que vivimos, o al menos lo que estamos hablando, pertenecen a la familia de Dios, que viven de acuerdo a la luz. ¿A cuál luz? Dios nos rescató del poder de la oscuridad. Esta es la luz. Cuando el diablo te diga de que, oh, no eres capaz de algo, Dios te rescató y sos digno. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su amado Hijo. Ya es un hecho. Ya estás presentado ahí. Ya la sangre te limpió, te quitó la conciencia de yo y te puso la conciencia de Él, Jesucristo. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su amado Hijo. ¿Quién pagó el precio? Él ya lo pagó por mi libertad. Por mi libertad. ¿Se acuerdan de que en Éxodo ellos eran esclavos, pero literales? Ahora mi libertad era de que no podía yo ser mejor y el diablo siempre tenía potestad. Mi libertad es en todo. Por eso dice que la sangre de Cristo nos hizo santos y perfectos. La perfección cabe en todo, no por lo que yo haga, por lo que Cristo hizo. Cuando nosotros creemos que todas las cosas que vienen de Dios, yo le doy la gloria a Dios y digo, gracias Padre, porque la prosperidad pertenece o viene de ti. Y es donde nosotros vamos donde Dios, porque eso es importante también. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su amado Hijo, quien pagó por el precio de nuestra libertad. Así que ahora, por esta libertad que tenemos el perdón de nuestros pecados, de las cosas que hicimos, ¿verdad? Vamos a Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, declara en ese momento, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el velo, ¿verdad? Que quita lo que nos separaba. Él es, y ahí declara, Él es el que da el testimonio. El que iba a dar el testimonio, dice, es el que clama en el desierto, dando el testimonio de quién era la luz. Dice, Él es, miren, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita eso. Fantástico, ¿verdad? Regresemos a Pedro, primera de Pedro. Voy a dar 2 versículos más y nos vamos a quedar ahí nuevamente. Tenía más, pero pues también quiero explicar lo que está acá en la pizarra. Pedro, y de ahí nos vamos a Romanos. Primera de Pedro 1, 19 al 21. Si no, con la sangre preciosa, es fantástico, les recomiendo todo el libro, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a leer todo, pero habla del sacrificio también de Jesucristo. El 18, espérame, vamos a ver, dice, Dios los rescató a ustedes de una vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Lo aprendieron y lo aprendimos de alguna manera, ¿verdad? Dice de cosas que hacían. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien como un cordero perfecto, sin mancha. ¿Se acuerdan de que tenía que hacer el cordero antes de 1 año, sin defecto? ¿Se acuerdan de las descripciones cuando se hacía realmente el sacrificio, verdad? Y aquí también lo está demostrando. Y dice, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, quien es como un cordero perfecto, sin mancha. Cristo fue destinado antes que el mundo fuera creado. Lo que él tenía que venir a hacer al mundo ya estaba puesto sobre la mesa, por decirlo así. Pero se dio a conocer en sus últimos tiempos para el beneficio de ustedes. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando que es para nuestro beneficio? Que Él intercede por nosotros, que nos ayuda, que toda la función por eso es nuestro Señor, porque es nuestra guía. Dice, y por medio de Cristo, y dice para su beneficio, para nuestro beneficio, por medio de él, 21, por medio de Cristo ustedes son fieles a Dios, quien Dios lo resucitó a Cristo entre los muertos y le dio honor.
Por eso han puesto su fe y su esperanza en Dios. Por eso, porque Cristo murió, porque Cristo dio su vida y porque Él, por el sacrificio de Él, ahora yo puedo ser fiel en lo que Dios me ha encomendado. Y porque por lo que Cristo hizo, ahora yo puedo. Sin Cristo no podríamos tener fe, no podríamos creer, no podríamos conocer a Dios. Dice, por eso, porque Cristo murió por nosotros y por todo lo que hemos dicho, por eso ahora podemos tener fe y esperanza en Dios. Por eso. Como quien dice, yo no estaría acá predicando, yo no estaría acá entendiendo si no fuera por el sacrificio de Cristo. Antes de yo vanagloriar y decir que, es por mí o yo entiendo por capacidades, sin Cristo yo no estuviera aquí. Sin Cristo yo no pudiera entender. Eso nos trae a un nivel de entender la voluntad de Dios también, en el cual todos somos necesitados, el cual todos necesitamos ayuda, consuelo, guía, revelación. Todos somos necesitados, independientemente de cuál sea. Todos tenemos un proceso de vida el cual necesitamos algo para nuestro beneficio, que es el sacrificio de Jesucristo. Al entender esto, entendemos la voluntad de Dios. Vamos a Romanos, y como les decía, aquí nos vamos a quedar para después seguir al otro tema. Vamos a Romanos 5. Vamos a leer, por si lo quieren apuntar, porque no lo voy a leer todo, solo los versículos claves, si podrían decir de esa manera. Vamos a leer el 12, 5:12, y del 12 nos vamos a saltar al 14, 15 y nos vamos a saltar al 21. Les recomiendo, si les encanta leer, pueden leer todo el versículo, pero solo quiero enfatizar esto en este momento. Vamos, Romanos 5:12. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. ¿Se acuerdan, verdad? Dice, el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. 14. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandamiento de Dios, incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán tuvieron que de esta manera morir. Adán era como el que vendría en el futuro, Adán era la sombra del que había de venir en el futuro. 15. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. El regalo, la gracia, favor, digno, santidad, todas las cosas que Él nos quería dar, que Dios nos ha dado. Ese es un regalo. Y es suficiente, que es porque su palabra nos dice que somos dignos y que lo tenemos que recibir, ¿verdad? En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. No hay nada que Adán hizo que nos traiga más bajo o que tenga más fuerza o intensidad que el sacrificio de Jesucristo. En cambio, vamos a ver, lo que voy a leer otra vez el 15. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente ahora recibió por el generoso amor de Dios. ¿Por qué recibimos lo que recibimos? Y aquí es la clave donde nuestro corazón es básico y tierno y consciente y humilde y manso para entender que todos necesitábamos y que todos necesitamos. Y es donde tenemos los pies sobre la gracia. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios, ¿por mí? No, por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre. Gracias a un solo hombre, Jesucristo. Fantástico. Vamos al 21. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina aprobándonos. Este es un verbo continuo.
todos los días, todos los días, todos los días, todos los días intercede por nosotros, nos ayuda, nos guía, todos los días. No hay un día que usted es menos santo. Todos los días, todos los días. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el amor, el generoso amor de Dios reina aprobándonos por medio de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. ¡Wow! ¡Wow! Esta es la voluntad que nos hace dignos y nos vamos a quedar aquí como les había dicho, porque después es básicamente otras partes, otras características de la cena, de la crucifixión y todo eso. Pero antes solo permítanme, denme unos 15 minutos nada más para explicar esto. Lo del Nisan. Para saber cuándo fue, y más adelante vamos a ver también la crucifixión de cualquier manera. Vemos el sábado, era la selección del Cordero, de acuerdo a lo del Nisan. Sábado era la selección del Cordero y lógicamente era un sábado semanal. Obvio, ¿verdad? Porque me va a decir es sábado, ¿verdad? Entonces, es acá y nosotros podemos ver aún cuando la escritura dice 6 días, 10 días, 4 días, porque lo dice diferentes y diferentes días, antes de la Pascua y nos da claves de cómo se veían las cosas, ¿verdad? Pero el día sábado, era el día 10 de Nisan fue la selección, no era la selección del Cordero. Ya de allí el domingo 11 al martes 13 eran los preparativos de la comida de la Pascua. Y este es el tramo donde Delia nos estaba enseñando también. ¿Se acuerdan que era una hora ilegal por todos los rituales que ellos mismos habían dicho y habían impuestos y los violaron todos? Del domingo 11 al martes 13 eran los preparativos de la Pascua y los panes sin levadura. El miércoles, que es 14 de Nisan, se hacía el sacrificio de la Pascua, el 14 de Nisan, miércoles, en este punto, ¿verdad? Miércoles 14 de Nisan se ofrece el sacrificio de la Pascua. Ahora vemos acá en la resurrección. El día judío comienza en el atardecer. Jesucristo muere a las 3 p.m. antes del atardecer. Y como sacrificio de la Pascua, el 14, ¿verdad? Y de ahí cada 24 horas es una hora, en cualquier, digamos, de la 1 de la tarde a la 1 de la tarde, no importa cómo funciona el día, si hacemos una cuenta de un punto de entrada, desde ese punto al otro punto y comienza así, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser, pero vemos que es desde este punto. Entonces, del 14 al 15 es un día, del 15 al 16 es otro día, del 16 al 17 era otro día. Son 3 días. ¿Ok? Entonces, vemos el miércoles 14 de Nisan, jueves 15 de Nisan, primer día, 16, viernes de Nisan, otro día, y así, y el sábado que concluiría, porque no se comienza desde aquí, se comienza desde el punto, es 1, 2, 3. Entonces resucita al tercer día de acuerdo a las 24 horas desde el momento que lo crucifican, desde el momento que muere. Entonces él resucita al tercer día acá y vemos Jesucristo muere a las 3. Y la primera vez que he visto es cuando el domingo él resucita acá, ¿verdad? Pero la primera vez que fue visto fue el 18, porque las mujeres van a ver a la tumba y la encuentran vacía. Y si esto lo pueden ver en Lucas 24:1, si les gusta más adelante, donde van ellas y dice que a buena mañana fueron y no lo encuentran ahí. Pero él resucita al tercer día. Entonces aquí podemos ver realmente cómo funcionaba aún en la Pascua allá con Moisés, cuando Jesucristo dice que habían ceremonias y cosas así, y eran días solemnes también algunos de ellos. Y acá por primera vez es visto vivo. Nada más es para tener una idea,
más adelante de lo que hemos leído y lo que vamos a leer de cómo funcionó en tiempo y para comparar también lo que el mundo nos dice, ¿verdad? Bueno, eso era todo. Gracias por su tiempo. Dios me lo bendiga.